Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafim. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 50 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la Gemara, el alemaute nirsemilog. Habíamos visto qué es lo que venía a excluir cuando dijeron que había tres cosas que no quedaban, que estaban, a no ser que estuviesen, decía así, Beotan Shalosh Sadot, tres campos, ¿sí? Que quedaban supeditados a la Ketubá, para la mujer, más que el resto de los bienes. ¿Por qué dice tres? ¿Qué es lo que viene a excluir? Vimos cuáles eran los tres, ahora dice, era le maute nixemilog, es para excluir los bienes que se llaman nixemilog, es decir, son bienes que la mujer trae al matrimonio, pero que el marido no adquiere en propiedad, sino que solamente puede tomar sus frutos. Dice, entonces dice así, en realidad, la Gemara, esa fue la primera opinión. Le Maut Semilog. Dice, Enonire, no parece que sea así. ¿Por qué? Amar, a Memar acaso, nos dijo Memar, Ish Beisha Shemachru Benisemilog lo asu velo klum. Es decir, un hombre y una mujer que venden de esos bienes que se llaman Semilog, no hicieron nada. Entiende aquí la Gemara, que la intención de Memar, ¿qué quiere decir? Ish Beisha Shemachru. ¿Por qué dice un hombre y una mujer? Como dijimos arriba, que adquirió del marido y ahora volvió el comprador y se lo adquirió la mujer. Entonces responde la Gemara y dice, Ki itmar de Amemar. Aquello que dijimos de Amemar. Eja de Zabin ihu umid. Se refiere a un caso en el cual el marido vendió ese campo de los Nixemilog y sus frutos a otra persona y después de eso murió el marido. Atia ihi umafka. Viene la mujer y se lleva el campo. ¿Por qué? Porque era un campo de ella. ¿Qué quiere decir? Que lo que vendió no vendió. Dice Inami, también, Zavna Ihi Umeta, en el caso en el que ella vendió y murió. Ataihu Umafik, viene el marido y lo puede sacar de la propiedad del comprado. Ahora, Betakanat de Rabanan, ¿y por qué es esto? Por un decreto de los sabios. De Rabbi Yossi Bar Hanina, y como aquello que dijo Rabbi Yossi Bar Hanina. Además, Rabbi Yossi Bar Hanina, pues dijo Rabbi Yossi Bar Hanina, de Usha, en la ciudad de Usha, que es uno de los lugares donde estaba el Sanedrín. Itkinu, Aisha Shemachra Benexem Milog Gumeta, una mujer que vendió de los bienes Nexem Milog y murió. Baal Motzi, el marido puede sacar de manos del comprador, Miyada le cojot, a Baal, pero Eja desdavinu Tarbayu le alma, pero en el caso en el que los dos vendieron a otra persona, como por ejemplo una persona que compró del marido y después fue y le compró a la mujer lo mismo, Inami Zivna Ihi le Didi, o que la mujer ella misma vendió al marido, como hemos visto arriba, Zevine Zevine. La venta es una venta real. También explica así la cámara. Viva de tema, si quieres otra explicación. Vamos a explicar por otro lado. En realidad, la intención de Amemar, ¿cuál es? Es como dijimos arriba, que compró una persona al marido y después se fue y se lo compró a la mujer para estar seguro de que lo había comprado. Entonces dice, de Amemar, de Amar que Rabbi Elazar, y Amemar lo que dice es como Rabbi Elazar, que él opina que toda cosa de dos socios, eh, que de tal manera que a uno le pertenece el objeto en sí y a otro le pertenece el usufructo del objeto, en este caso sería el campo y sus frutos, el campo es de la mujer, los frutos son del marido. Entonces, en una sociedad donde el capital, no, el capital no, el objeto en sí pertenece a uno de los socios y el uso pertenece al otro de los socios, ¿qué dice Rabbi Elazar de Tania, como se enseñó en una verita? A mujer, Abdo, Upasak y Mo, una persona que vende a su siervo, y puso como condición sheyeshameshenu sheloshim yom. Es decir, vende al siervo. Y dice, pero la condición es que durante 30 días me tiene que servir todavía.
Entonces, ¿qué pasó? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, Arishon yeshno bedin yon o yomaim. Es decir, el primero, ¿quién es? El vendedor, se le aplica la ley de un día o dos. Es decir, que si el siervo recibe un golpe y no muere inmediatamente, está exento. La cuestión es así, una persona que golpea a su siervo y muere, tiene pena de muerte, o sea, se le juzga por asesinato. Pero si le da un golpe y durante 1 o 2 días no muere y muere el tercero, no se llama que lo mató. Entonces, el primero, el que vende al siervo, tiene la ley de Yom o Yomaim, un día o dos. Y ¿por qué? Porque todavía sigue bajo su potestad. Gasheni y el comprador, que hasta dentro de 30 días no lo va a tener. No Bedim Yom o Yomaim, no está dentro de esa ley. No, si le da un golpe y muere a los 3 días, le mató. Porque él no está bajo su potestad. Explica la Gemara. Casabar, ¿qué es lo que opina entonces? Kinyan perot, que kinyan haguf dame. El que adquiere el usufructo es como el que adquiere el cuerpo, el objeto en sí. ¿Por qué? Porque el que le vendió el siervo, ¿con qué se quedó? Se quedó con el usufructo. Me va a servir 30 días. Pero si le golpea durante 2 días, no muere, entonces es como si fuese suyo el cuerpo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que el que adquiere las frutas, el usufructo, es como si hubiese adquirido el objeto en sí. Es lo que entenderíamos de aquí. Continúa la veraita. La viuda, Omer, la viuda dice, Asheni, el que compra, el que compró al siervo, y no Bedim Yomo Yomaim, tiene la ley de un día o dos. Mi Penesheu caspó. ¿Por qué? Porque es su dinero. Le pertenece a él. Incluso dentro de los 30 días en los cuales se lo prestó al otro. La Rishon y el vendedor, Enobedin Yomo Yomaim, no tiene esa ley. No caspó porque no es su propiedad, no es su dinero, ya no es suyo. Casabar, ¿qué es lo que opina entonces la viuda? Quiñán pero la que quiñán aguf dame. Que el que adquiere el usufructo de algo no es como si adquiriese el objeto en sí. Continúa la veraita. Rabbi Yossi Omer. ¿Qué dice Rabbi Yossi? Tercera opinión. Shenehem, los dos, Yeshnam Bedim Yom Yamayim, tienen la misma ley de un día o dos. Uno, Ze, el vendedor. ¿Por qué? Porque ahora está bajo eh, su, su cuidado. Es decir, durante 30 días le va a servir a él. Está bajo su cuidado. Ze, y el comprador, mi Peneshu Caspo, porque es su dinero. Entonces, explica la Gemara y dice. Un mesafkale y Kinyan Perot que Kinyan Naguf dame y Lav que Kinyan Naguf dame. Es decir, Rabbi Yossi, ¿qué es lo que tiene? Tiene esa fe, tiene la duda. No sabe o no sabría esclarecer si el que adquiere los frutos es como si adquiriese el objeto en sí. O no es así. Y entonces, ¿por qué entonces dice así? Lo que dijo Rabbi Yossi, que los dos, Besafek Nefashot, Lehakel, cuando hay una duda sobre un tema de vida, de muerte, de condena de muerte, es más permisivo. Por lo tanto, los dos no tienen la ley, o sea, los dos están bajo esa ley de Yomo Yomai. Continúa la veraita. Rabbi Elazar Omer, dijo Rabbi Elazar, Shenehem, tanto el comprador como el vendedor, en Amedim Yomo Yomaim. No tienen la ley de Yomo Yomaim. No tienen la ley de un día o dos. ¿Por qué? Explica la Gemara y dice, de el comprador, no Tachtav, porque no está bajo su potestad ahora mismo. Lo compró, pero todavía no está bajo su cuidado. Entonces no tiene esa ley. Desde no Caspo. Y el comprador, y el vendedor, perdón. ¿Por qué? Porque ya no es su dinero, ya no es su propiedad. Amar Rabba y dijo Rabba, Maita Ama de Rabbi Elazar. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Elazar? Amar Kra, dice el versículo, lo yukam kikaspohu. Es decir, aprendemos de aquí dice, porque es su dinero. Aprende de aquí, Shaptor, que lo que exenta de un día o dos es solamente porque el siervo es potestad o su propiedad específica de él.
y como no es la propiedad de uno y no está bajo el cuidado del otro, entonces ninguno de los dos tiene la ley de Yom o Yomai. Pregunta entonces la Gemara. Estudiamos en la Mishnah. El marido no tiene hazaká en los bienes de su esposa. De Amarra, pero ¿acaso no dijo Rab? Eshetish, Trija, Limhot. Es decir, la mujer tiene que hacer mejaá. ¿Recordáis que vimos hace unos dapim que era la mejaá? Mejaá es cuando hace una protesta diciendo esto es mío y alguien lo está utilizando para que la gente no piense que esa persona tiene hazaká. Entonces dice, ¿qué dice Rab? La mujer tiene que hacer mejaá sobre aquella persona que tiene los nixemilog de ella. Explica la Gemara. Beman, sobre quién tiene que hacer mejaá esa mujer casada. Y lema beajer, si estamos hablando que tiene que hacer, ¿sí? Mejaá sobre una persona extranjera, una persona que tiene ese campo, entonces, beajer, beamar Rab, ¿acaso no dijo Rab? En mahazikin benese shetish, no se puede tener hazaká sobre los bienes de una mujer casada. El alab. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bebal, estamos hablando del marido. Ella tiene que hacer meja en contra del marido para asegurarse de que el marido no adquiere hazaká. Entonces, responde la Gemara y dice, Amar Raba, dijo Raba, Leo Lam, en realidad, Babal. Se refiere realmente que tiene que hacer meja contra el marido. Ukegon, Shehafar Bah. Estamos hablando de qué caso? Que el marido hizo huecos, cavó en el campo de esos semilog de ella, Boró Shehim Mearot, cavó pozos, surcos y depósitos de agua. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa. Dijo Rab Nachman que dijo Rabba Barabúa. En Hazaká de Nezikin. Es decir, no hay Hazaká cuando la persona está causando un perjuicio a aquello sobre lo que quiere hacer hazaká. Es decir, yo quiero tener hazaká de un campo, pero ¿a qué me dedico? A estropearlo. Eso no me da hazaká. Entonces responde la Gemara, entonces, ¿para qué? Si me estás hablando del caso en el que el marido empezó a cavar por todos los lados de ese campo de Nexemilog, entonces ni siquiera necesitaría decir que tiene que hacer meja. ¿Por qué? Porque no va a tener hazaká porque lo está perjudicando al campo. Entonces responde la Gemara y dice, vamos a decir, vamos a explicar las palabras de Rav Nachman, en nombre de Rabba Barabúa. En din hazaká le nezakin, es decir, que dijo, cuando dijo que no hay una ley de hazaká para el que causa un daño, eh, por lo tanto, incluso la mujer necesita limhot bebaal imhofer borot shehinu mearot. Por lo tanto, la mujer, incluso la mujer necesita hacer mejaá si el marido empieza a cavar pozos, etcétera, etcétera. Bimlon majá, ifsida, y si no hizo una mejaá, entonces perdió. Otra explicación de la Gemara, iba y tema, si quieres decir, la vid mar'ala. Es decir, ¿acaso no dijimos ya sobre las palabras de Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa en Hazaká el Nezikin, que no hay esa Hazaká sobre los Nezikin? Que no quiere decir la Mahazik Bekar Javero. No se refiere a aquel que tiene el campo de su compañero. Estamos hablando de una persona Sheuzak Leazik Lejavero Betoch Beto, que está acostumbrado o que suele causar perjuicios a su compañero en su casa. Es decir, una persona, por ejemplo, viene un día, entra a tu casa, se va a una esquina y hace sus necesidades, lo utiliza como cuarto de baño. Viene otro día, otra vez. Viene otro día. Si viene 4 veces o 3 veces, no vas a decir, ya tengo un hazaká que ese es mi cuarto de baño. No, no existe eso. Bien. Explica de qué estamos hablando. Dice Rav Mari Amar Bekutra. Es decir, Rav Mari dice, Kol ma she'en hazaká lenezikin, todo aquello que dijimos que no se adquiere una hazaká cuando se está causando un perjuicio, es justamente benezek kashe meod. Es decir, con un daño muy fuerte. Por ejemplo, humo. Una persona viene y habíamos visto que yo tengo en el piso de abajo tengo una panadería y todo el rato el horno está echando humo, humo, humo de arriba hacia mi casa
Y entonces no voy a decir, bueno, como lleva ya 3 años echando humo, a mí es que no me molesta. No. Rab Zvid Amar, bebé taquise. Rab Zvid dice sobre el cuarto de baño, como el caso que explicamos antes. Otra explicación de la Gemara sobre la pregunta de arriba. Rab Yosef Amar dijo Rab Yosef, Leolam, viajer. En realidad estamos hablando de que tiene que hacer mejá sobre otra persona. Una persona que tiene sus bienes de ella y ella tiene que hacer mejá. Ukegon she'achla miksat chazaka behaye abal. Y estamos hablando de un caso en el cual la persona que ahora está teniendo el campo en su poder comió del campo un poco en vida del marido. Beshalosh leachal mitat abal. Es decir, empezó a tomar del usufructo del campo mientras vivía el marido, que el usufructo era del marido, y 3 años después de que murió el marido. Entonces ahí que vemos que ya, incluso cuando el marido estaba, él podía comer de ahí, si no fuese que la mujer le vendió el campo y que le dio la potestad de ese campo. Entonces, ¿por qué el marido le permitiría comer? Entonces, Migo, de Ibae amarle, Ana Zavinta Minaj. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que tiene un migo, tiene un argumento más fuerte, porque si él quisiese, podría venir a decir, Ana Zavinta Minaj, yo compré el campo de ti. Llamarla Nami, Al-Zavin Tale, Bezavina Nihali. Es decir, no, lo primero que le podía haber dicho que es, le podía haber dicho, yo se lo compré al marido, por eso me dejó comer, por eso yo estaba comiendo, porque a tu marido se lo compré. Ahora, cuando le dice así, entonces dice, también tú me lo vendiste a mí y por eso es que yo tengo Hazaká, Meheman. En ese caso se le creería. Por eso la mujer tiene que hacer Meja'a. Gufa, justamente. Amar Rab, dijo Rab, Emma Hazikim Benisei Eshetish. No se obtiene Hazaká sobre los bienes de una mujer que está casada. Cuando la mujer está casada, aunque yo de ese campo que le pertenece a ella esté 3 años, etcétera, no se llama que voy a tener una Hazaká. Vedayane Golá y los jueces de la Golá, es decir, Shemuel Bekarná, Shemuel y su Bedín, Ambrú dijeron, Mahazikim, sí se puede tener Hazaká sobre esos bienes. Amarrab, ¿por qué? Porque ella tendría que haber hecho Mejá. Amarrab dijo Rab, Alajá, que te gane Golá. La Alajá es como esos jueces de la diáspora. Ambrú le Rafkana, Berrabasi le Rab, le dijeron Rafkana y Rabasi a Rab. Preguntaron, Adar be, Mar, Mishmaate. ¿Acaso te echaste atrás de tus palabras? Amarleu les dijo, Mistabra hambre. Itkabanti Lomar, yo lo que quería decir es, Shemistaber, que parece lógico el motivo que ellos dan, que de Rab Yosef, como aquello que dijo Rab Yosef, como explicó Rab Yosef arriba, las palabras de Rab en sí mismas, que dijo Eshetish Tirhalimhot, que es lo que dijo, que la mujer tiene que protestar si alguien está utilizando su campo. Y entonces, sobre Rab, opina Rab como arriba, She'em Mahadikim Benise Eshetish, que no se puede tener Hadaká sobre los bienes de una mujer casada. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hisku Beins.